Muy buenos días a todos. Quiero felicitarlos primero que todo a muchos de ustedes que han presentado trabajos muy originales y muy creativos y han tratado de cumplir con todo lo que se le ha asignado en la asignatura y en las otras materias. Entonces sé que es una situación a veces difícil, complicada para muchos. Los invito a seguir esta etapa de virtualidad con mucho ánimo y tratando de aprender de manera diferente, viéndolo como una oportunidad. Mediante este video quiero compartir un poco lo que es el tema del segundo periodo de forma muy resumida, tratando de abarcar sobre todo lo que vimos en la segunda guía. Recordemos que el tema era sobre meiosis y reproducción sexual. Recordemos acá que la meiosis habla de una división, más específicamente de la célula. Y la reproducción celular es cómo esa célula puede generar muchas más células o alguna otra célula a partir de una célula preexistente. Por eso, cuando decimos meiosis, generalmente escuchamos reproducción sexual, a diferencia de la reproducción asexual que ocurre por mitosis. Antes que nada, quisiera que viéramos estas imágenes. La primera es de un óvulo y la segunda pues de un espermatozoide. Preguntarnos cómo a partir de una célula microscópica pequeña que no logramos ver, podemos tener dentro de ella, específicamente dentro del núcleo, y sabemos que ahí dentro del núcleo está una molécula que puede poseer toda la información necesaria para llegar a producir un individuo completo. La unión de otra célula, que es el espermatozoide, que también microscópica, incluso más pequeña que el óvulo, puede contener dentro de ella toda la información para llegar a producir ese nuevo. Vamos a ver cómo es este dibujo que estaba compartido en la guía, uno muy parecido. Vemos acá un hombre y una mujer. Y quiero que nos familiaricemos con dos conceptos. Las células somáticas son células que conforman absolutamente todo el organismo, sea hombre o sea mujer. Entonces, las células del cabello, las células de los huesos, las células que conforman la piel, los órganos del sistema digestivo, los órganos del sistema circulatorio, todo eso son células somáticas. Ejemplos de células somáticas, entonces, los osteocitos, que están en los huesos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la neurona, etcétera. Todas esas células tienen una característica que son diploides. Entonces podemos decir que esas células somáticas tienen una característica y es que son diploides. Vamos a ver más adelante qué es, pero significa que tiene dos juegos de cromosomas. Y las células sexuales están únicamente en las gónadas del macho o del hombre y de la hembra o de la mujer. En este caso, en este dibujo, vemos las gónadas del hombre son los testículos y van a producir esa célula sexual que, como vemos, es el espermatozoide. Y en el caso de la mujer, en los ovarios, acá, van a producir la célula sexual que es el óvulo o los óvulos. Entonces, ejemplos de células somáticas son muchos, pero ejemplos de células sexuales, pues simplemente son en el caso del hombre, el espermatozoide, en el caso de la mujer, el óvulo. Este ciclo de vida nos resume un poco lo que es la meiosis, como un organismo con células somáticas diploides puede generar en alguna parte de su cuerpo unas células con la mitad de la carga genética, o sea que son haploides, para llevar a cabo una producción de células sexuales que contengan solo la mitad de la información. Entonces, ¿para qué? Para que se una con otra célula
que va a contener la mitad de la información genética de la progenitora. Entonces, cuando ya se unan esas dos células, ocurre el proceso de fecundación y ahí es como vemos, ya tendríamos un cigoto diploide, es decir, con dos juegos de cromosomas, porque entonces a partir de acá ya ocurren muchas divisiones, millones de divisiones celulares y diferenciación celular, es decir, que algunas de esas células se van a convertir en algún órgano del cuerpo, algún sistema, otras células se van a convertir en otro sistema y a ese proceso ya le llamaría mitosis. ¿Por qué? Porque van a generar células diploides a partir de una célula diploide. A ver si lo vemos acá en la siguiente. Tenemos que partir que en cada una de nuestras células del cuerpo está esta molécula que es el ADN. Esta molécula, supremamente enrollada, puede llegar a conformar lo que es un cromosoma. Entonces vemos aquí, en esta partecita es el ADN. Súper enrollado es lo que forma un cromosoma. Y ese cromosoma, ¿por qué va a tener varios genes? Porque los genes, básicamente, que ya lo habíamos visto, alcanzamos a ver en clase, el gen es un fragmento, un segmento de ADN que codifica o que tiene la información para producir una proteína particular. Entonces, cierto segmento de ADN me va a codificar una proteína y por tanto se va a llamar el gen 1, el gen 2, el gen 3. Todos esos cromosomas que ya sabemos acá que son genes, son estructuras que tienen un ADN enrollado, como formado por varios genes, están organizados dentro del núcleo de la célula. Y, por supuesto, vamos a ver nosotros cuántos cromosomas es que nosotros tenemos, a diferencia de otras especies. ¿Cómo supieron esto? ¿Cómo supieron de pronto que el ADN se enrollaba de esa manera? ¿Cómo es tan evidente? Vamos a ver aquí unas fotos, unas microfotografías de células reales vistas al microscopio. Resulta que usualmente una célula vista al microscopio se puede ver de esta manera, en la que se resalta con ayuda de un colorante el núcleo y se ve una mancha oscura. Esa mancha oscura es lo que es el ADN muy enrollado y en este punto se llama cromatina porque el ADN no está organizado en cromosomas. Cuando los científicos ponían o sometían o hacían un corte de una célula que se supiera que estuviera en división celular, lograban ver que ya no se veía ese núcleo oscuro, pigmentado, sino se veían unos ciertos hilos, como unos cordones, como la segunda imagen que vemos acá. Estos cordoncitos son simplemente organización de esa cromatina, o sea, de ese ADN revuelto, súper enrollado, que empieza a formarse en cromosomas, en estas X que vemos acá en la anterior diapositiva. Entonces aquí ellos lo pudieron evidenciar con ayuda del microscopio. Luego siguieron muy mesuradamente por tiempos o vieron que diferentes células presentaban diferente organización de esos cordoncitos, de esos cromosomas. Entonces ellos vieron y dedujeron que había un proceso de repartición, de organización y repartición de esos cromosomas. ¿Para qué? Para que al final me resultaran dos células con igual número de cromosomas al lado y lado. Entonces aquí es lo que logramos ver, que en la primera imagen la célula puede estar preparándose para un proceso de división. En la segunda imagen es la famosa preufase, en la que ya los cromosomas se ven organizados. En la tercera imagen
Esos cromosomas se alinean en un plano ecuatorial de la célula y cada cromosoma se va a organizar prácticamente al frente de su cromosoma homólogo, es decir, el par al que corresponde el otro cromosoma, porque recordemos que tenemos dos copias de cada cromosoma. Entonces, se están organizando uno frente al otro. Y en la cuarta imagen, vemos como cada uno de esos cromosomas se dispone a moverse hacia un extremo, hacia cada extremo de la célula. Es la famosa fase anafase en la que se separan los cromosomas. Y en la última fase, en la última imagen, vemos la telofase. Telofase es de distante, es decir, que ya los cromosomas se han distanciado tanto y ya están prácticamente reorganizándose para formar el nuevo núcleo de una nueva célula hija que se está produciendo. Esto es un esquema para explicar cómo se supo cuántos cromosomas tiene la especie humana o cada una de las especies. Estas imágenes permiten que se organicen los cromosomas de manera contando cuántos hay. ¿Cuántos hay? Y vemos que hay diferentes formas de cromosomas. Vemos que hay unos cromosomas más largos que otros y que la división del centrómero como tal, que es, digamos, donde se divide esa X, donde se forma una cintura, está en algunos en la mitad y en algunos en un extremo, ya casi llegando al final, y en las otras, pues digamos que no están ni en la mitad ni en el extremo. Entonces así pudieron categorizar cada uno de los cromosomas y contar cuántos cromosomas tiene cada célula. Esto permitió hacer el famoso cariotipo. Entonces vemos aquí el cariotipo. Voy a saltar aquí. El cariotipo simplemente es la organización de cromosomas de una especie en particular. Este es el cariotipo del ser humano. Tenemos acá, podemos contar que son 23 pares de cromosomas para un total de 46. Miren la forma de cada uno diferente y miren el tamaño. Lo que determina en este caso, podemos decir que este es el cariotipo de un hombre, porque en el par 23 es un cromosoma X y un cromosoma Y. En el caso de la mujer, un cariotipo de mujer sería ver dos cromosomas X acá al final, en el par 23. Esa es el famoso cariotipo. Entonces, volviendo aquí a la explicación de que nosotros, el ser humano, este es el tamaño del genoma según la cantidad de bases, de pares de bases que tiene el ADN. Simplemente es como el tamaño total de toda la molécula del ADN en el ser humano, en cada especie. Pero acá lo que estamos viendo es el número de cromosomas. Entonces nosotros tenemos 23 cromosomas organizados en pares, para un total de 46. Podemos ver otra especie, las que conocemos generalmente, el maíz. El maíz, que es una planta, tiene 10 cromosomas. La mosca de la fruta, una de las especies muy estudiadas en genética, tiene tan solo 4 cromosomas. Y vemos que, por ejemplo, el pollo tiene más cromosomas que el ser humano. Tiene 39 cromosomas. Podemos entonces consultar diferentes especies para saber cuántos cromosomas tiene. No significa que entre más cromosomas más complejo el organismo, aquí lo pueden ver en la tabla. Vamos entonces aquí a entender este proceso de meiosis, que es la división celular, ya sabiendo qué simbolizan estas líneas, estos cordoncitos. Entonces ya sabemos que son cromosomas. Podemos entender un poquito mejor el proceso de la meiosis en las imágenes. Esto es una célula, ¿sí? Para que recordemos. Por dentro está el núcleo. Después de que pase el proceso de la interfase, en la cual la célula se preparó para la división celular
Recordemos que lo asociábamos también en la guía con el término de la energía porque es un proceso que requiere bastante energía. Entonces, después de que la célula aumentó de tamaño, duplicó sus organelos y se preparó para este proceso de división celular, específicamente porque organizó el ADN en cromosomas. Tenemos aquí un ejemplo de los cromosomas como si esta célula tuviera dos pares de cromosomas, o sea, dos cromosomas, dos juegos de cromosomas. Entonces, eh, aquí este par, cuando dice par homólogo, significa que es un juego de cromosomas y el otro pues es el otro juego de cromosomas, el juego 2. La diferencia de color aquí se atribuye a que se entiende que uno es heredado del padre y el otro es heredado de la madre. Pero aquí en el primer proceso de la meiosis, pues partimos de una célula, sería con dos juegos de cromosomas, entonces ya sabemos que es una célula diploide. Entonces vemos cómo en la primera imagen los cromosomas se organizaron, o sea, el ADN se organizó en forma de cromosomas. Entonces vemos cómo en la profase los cromosomas ya están duplicados, o sea, cada cromosoma generó un, un, una copia del mismo. Por eso entonces ya no veo como un solo cordoncito, sino ya veo la X. Vamos a ver entonces en la metafase, esos cromosomas homólogos se alinean y se organizan en el plano ecuatorial de la célula, es decir, en la mitad de la célula. Cada par homólogo con su par homólogo, cada homólogo con su par, quiero decir. Para saber acá, este es el 1 y este es el homólogo 1 y este es el par 2, cada uno con su homólogo. Aquí podemos decir, porque esta fase es muy importante para que ocurra una división celular exitosa y el material genético sea muy bien repartido. ¿Por qué? Porque esto garantiza que en la siguiente etapa se dividan como debe ser. Entonces, cada uno se hace al frente en ese plano ecuatorial. Esa es la fase metafase, la metafase de la célula. Aquí en la anafase se desplazan cada par homólogo hacia el extremo o hacia el polo de la célula. Entonces aquí vemos que por decir, el proveniente, el que era marcado verde, digamos que el verde era proveniente del padre y el azul de la madre, cada uno se fue a un extremo. Entonces en la siguiente fase, que es la telofase, acá ya con citocinesis ya ocurrió la división del material celular, ya ocurrió la división del citoplasma, se partió en dos la célula, por decirlo así. Entonces va a quedar cada juego de cromosomas una copia. Entonces aquí tenemos cromosoma 1 y cromosoma 2. Y acá el cromosoma 1 y el cromosoma 2. Hasta aquí podríamos decir que la célula es casi igual a la célula madre, por eso es tan importante que en la meiosis ocurran dos divisiones, que llamamos meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 2, entonces va a volver a ocurrir ese proceso de división, va a organizarse, en la metafase hay un poco de diferencia, cuanto que cada cromosoma homólogo, cada cromosoma se organiza en el plano ecuatorial, acá, pero con su cromátide hermana. O sea, aquí ya no hablamos de cromosoma homólogo como acá, sino aquí la cromátide hermana es la que se va a separar. Y aquí en la anafase se separan las cromátides hermanas. Y al final de la célula, que es la telofase, observemos y comparemos respecto a la primera imagen. Podríamos decir que tiene la mitad del juego de cromosomas. Aquí teníamos dos pares de cada uno y aquí solo tenemos un par de cada uno. Entonces, en nuestro caso, en el caso de la especie humana.
Partimos de una célula con 46 cromosomas para producir células con 23 cromosomas. Volviendo a la terminología usada, partimos de una célula diploide para generar células haploides. ¿Por qué es tan importante generar células haploides? Que son las famosas células sexuales, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Aquí vamos a ver. Esto es lo mismo, un poco más resumido en cuanto a que no está dividido en profase, metafase, anafase y telofase, sino está el resultado final de una célula somática, que es, en el caso de los machos, el espermatogonio, o sea, las células productoras de espermatozoides que están en las gónadas, que son diploides, van a generar células haploides, que son los famosos espermatozoides. Aquí ocurrió la meiosis 1, aquí ocurrió la meiosis 2, ya produciendo 4 células con la mitad de la información genética, y aquí se produjeron los espermatozoides. Y ahora el ovogonio, que están los ovarios, las células productoras de óvulos en las gónadas femeninas, van a producir, bueno, aquí vamos a ver por qué no son, pero en teoría serían 4 células con la mitad de la información. Entonces aquí también ocurre la meiosis 1, la meiosis 2 y el resultado es este. Hay una particularidad en las células femeninas, y es que un óvulo de una célula ya no van a resultar 4 viables, sino de una célula va a salir un óvulo, y las otras 3 células se van a convertir en cuerpos polares, terminan fusionándose al óvulo, pero no su material genético, sino más bien su contenido citoplasmático. Por eso es una de las razones que el óvulo es de mayor tamaño, y simplemente utiliza como el contenido celular de ellos para tener mayor soporte, mayores reservas. Pero la carga genética del óvulo va a ser también la mitad. Entonces aquí vamos a ver por qué respondemos la pregunta: ¿por qué es tan importante que estas células resultantes, las células sexuales, sean haploides? O sea, sean la mitad del material genético. Porque cuando se unan acá, en el proceso de fecundación, se una un solo espermatozoide con un óvulo. Entonces, la suma, por decirlo, de esta célula haploide con esta célula haploide me va a generar un cigoto diploide. Y ahí vuelvo a reconstruir lo que son las células de un organismo, para que ahí sí, en sucesivas divisiones mitóticas, pueda generar un ser vivo igualito a su progenitor. Aquí hacemos énfasis en lo que hablábamos en la primera guía, las ventajas de la reproducción sexual. Es que al tener una variabilidad genética dada por la diferente combinación de cromosomas que resulten, puede dar lugar a que una especie pueda ser más resistente o pueda presentar características ventajosas a condiciones cambiantes o drásticas. Entonces aquí vemos, comparemos, estos son dos distintos procesos. El primero acá, lo quise escribir para tratar de deducir lo que ustedes lo vieran. El primero es simplemente la mitosis. En la mitosis de una célula, que también duplica su material genético, pero aquí lo duplica es para que la célula madre genere células hijas idénticas, cada una con su copia de cada uno de los cromosomas. En cambio, en la meiosis también se duplica el material genético, pero por eso ocurren 2 divisiones celulares, para que las células hijas tengan solo una copia de cada cromosoma. Entonces aquí esta célula, esta es la carga cromosómica de esta célula, y esta es la carga cromosómica de esta célula. Esta, en cambio, estas dos barritas, es la carga cromosómica de esta. Aquí tenemos 4 células, esta es la carga cromosómica de esta, y así sucesivamente, comparemos esta célula, su carga cromosómica, con esta célula y su carga cromosómica. Entonces, ¿en dónde está ocurriendo constantemente la mitosis en nuestro cuerpo?
todas las células, en la piel cuando se está renovando, nuestros huesos, músculos cuando están creciendo, los huesos cuando se están reparando. Entonces nosotros sabemos que cuando se repara, cuando crece, pues una célula de un hueso, un osteocito, va a generar una célula totalmente igual, ¿no? Va a ser idéntica, tiene que ser idéntica, si no sería como una generación de diferentes tejidos, ¿no? Entonces en un tejido todas las células son iguales y producen a la hora de crecer o cambiar o renovarse células iguales, ¿no? A la célula progenitora. En cambio, este proceso, que ya sabemos dónde ocurre, en las gónadas, está generando constantemente células diferentes, células en este caso en los hombres, espermatozoides en las mujeres, óvulos. Entonces, entramos aquí un poquito a entender lo que son las alteraciones cromosómicas, ¿no? O los síndromes genéticos como tal que vimos en el ejemplo. Este sería un cariotipo normal de un varón, de un hombre. Cada par cada par de cromosomas con su copia idéntica, ¿no? Pues excepto la del par 23. Aquí en cambio vemos otros 3 cariotipos. Ya sabemos cómo dedujeron ese cariotipo. Veamos aquí cuál es la diferencia. Que miremos que todos están organizados con su copia, con su par, cada número de cromosomas con su par, pero el número 23 no tiene solo un par, sino tiene 3 copias de ese cromosoma. Esa alteración cromosómica es lo que se llama el síndrome de Down. Y tenemos otros ejemplos, aquí voy a nombrar 2, es el síndrome de Turner. Estos síndromes, el síndrome de Turner y de Klinefelter, ya no ocurren en el par 21, sino ocurren en el par 23. Es decir, en el que determina si es varón o hembra. El de Turner es un caso de una aneuploidía, es decir, no le sobra un cromosoma, que sería una poliploidía, sino le falta un cromosoma, ¿no? Entonces, en este total, el síndrome de Down, la persona tiene 47 cromosomas totales, podemos contarlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Hasta llegar a 47. En cambio, en el síndrome de Turner, pues tienen uno menos, entonces serían 45. Tiene solo un X. En el caso del síndrome de Klinefelter, que es otra trisomía, tiene aparte de 2 cromosomas X, tiene un cromosoma Y. Entonces sería el síndrome de XXY. Si hay, aunque sea un solo Y, sé que es un niño. Entonces vemos aquí 3 ejemplos de síndromes distintos ocasionados por mala repartición de cromosomas durante la meiosis. ¿Qué fue lo que pasó para que este resultara con 3 cromosomas, este con una copia nomás, este con 3 copias de uno solo? Cuando debieron ser de cada uno, solo 2. Entonces recordemos aquí en las fases. En estas, yo les mencionaba que esta fase, metafase, era muy importante para que se organizara cada cromosoma con su par homólogo, y en la metafase 2, cada cromosoma con su cromatida hermana, para que en la siguiente fase, anafase, se repartieran de manera equitativa. Generalmente en estas alteraciones cromosómicas lo que pasó es que generalmente por errores de el uso mitótico, que es como una molécula, una estructura que ayuda a que estas cromosomas se repartan muy bien, como por decirlo así, sirven como de camino. Hubo un error y ocurrió acá en este proceso que alguno que debía irse al polo extremo, digámosle derecho o polo sur de la célula, se fue hacia el polo que no era, se fue hacia el otro polo, resultando aquí entonces un cromosoma de más y aquí un cromosoma de menos. Al final, recordemos que el resultado final es producir aquí sea un óvulo
o un espermatozoide, ¿no? Acá. Entonces resulta que este no resultó con con una copia de cada uno de los cromosomas, sino resultó con un cromosoma faltante, mientras que el otro resultó con un cromosoma de más. Y cuando va a haber el proceso de la fecundación, pues cuando se suman los juegos de cromosomas, puede ser de un óvulo normal, pero un espermatozoide que le faltó una copia de un cromosoma, de un número de cromosoma, pues resultó en alguno de los síndromes. Estos son solo 3 ejemplos. Aquí vemos también otro ejemplo del cariotipo del síndrome de Down comparado con un cariotipo normal. La primera imagen veíamos es un cariotipo y podemos decir si es de niño o niña, ¿cierto? Acá en el par 23. Fijémonos si son 2X o una X y un Y para saber si es niña o niño. Cambio aquí es diferente, X o Y, ¿no? Entonces aquí sería una mujer normal y aquí un varón con síndrome de Down. La invitación en esta guía, entonces, mediante este video, es a participar con 2 preguntas para complementar el tema del periodo. ¿Qué efectos teratogénicos de los pesticidas podemos consultar? Resumiendo, efectos teratogénicos son sustancias, son efectos que producen las sustancias sobre las células reproductivas de un organismo y que puede generar malformaciones genéticas. Y la otra pregunta es si conocen algún síndrome de Down, qué saben sobre el síndrome de Down.